Hola, soy Claudio Fernández y esta es mi presentación para el Congreso Riego Tsunami año 2014. Mi tema es Análisis de vulnerabilidad y riesgo en Chile para diferentes tecnologías de generación eléctrica. ¿Por qué es importante analizar esto? Bueno, la electricidad ya es una necesidad básica de distintas localidades, al ser parte de una cadena de otras necesidades como por ejemplo refrigeración, calefacción, iluminación, comunicaciones y mantención de servicios básicos como son los hospitales. La mayor parte de los sectores en Chile, tanto residenciales, industriales y de servicios, utilizan energía directamente de la red, al no existir sistemas independientes masivos. ¿Cuál es la situación actual en Chile respecto al tema? El análisis muestra que por lo menos hay 9 centrales eléctricas que se encuentran bajo el nivel de inundación, dada por los datos oficiales del CHOA. En total, todas estas termoeléctricas generan alrededor de 2.378 MW, que es cerca del 13% de la generación eléctrica del país, y están distribuidas en distintas regiones a lo largo del país. Hay otras por lo menos 5 centrales eléctricas que se inundan parcialmente. Lo más preocupante son que hay por lo menos 11 centrales eléctricas que se encuentran cercanas a la costa, pero de las cuales no se tiene información. Es decir, no se puede realizar un análisis de riesgo de tsunami al no existir datos sobre la amenaza. Bueno, aparte de eso, existen 2 subestaciones que se encuentran debajo de la línea de inundación y hay por lo menos otras 2 subestaciones que se encuentran parcialmente inundadas. Como se puede ver en las imágenes, acá por lo menos hay 3 casos emblemáticos de grandes centrales termoeléctricas que están en sectores donde los datos oficiales muestran que se inundan. En la imagen se pueden distinguir distintos perímetros con distintos colores. El amarillo es el terreno total de la planta, donde el perímetro verde indica el perímetro del depósito del recurso. El rojo indica la central eléctrica, es decir, donde están, por ejemplo, las turbinas, las calderas, los generadores que convierten el trabajo en electricidad. Por último, el sector delimitado con línea azul son los puntos de transmisión eléctrica, donde están los transformadores para conectarse a la red eléctrica. Como se pueden ver en estos 3 casos, donde uno es Tocopilla, otro es Coronel y otro es en Quintero, hay grandes termoeléctricas que se ven inundadas por el nivel del agua. Hay que analizar cada tecnología por separado, la vulnerabilidad que tienen frente a un evento de tsunami. Como se puede apreciar, existen distintas tecnologías para generación de tipo termoeléctrico, unas basadas en el carbón, otras en el gas y otras en el petróleo diésel. Y también en la biomasa. Bueno, como se puede apreciar en la tabla siguiente, ¿cuál es la vulnerabilidad de las distintas tecnologías? La primera columna indica la vulnerabilidad del depósito de combustible. Como se puede ver, para el carbón es alto, debido a que se deposita al aire libre. Si bien tiene alguna especie de contención, el agua puede entrar y se puede llevar el recurso. Esto lo puede diseminar por toda la localidad, dependiendo de qué tan intenso sea el tsunami. Para el gas, la vulnerabilidad es un poco menor, está categorizada como baja en comparación al resto, debido a que los estanques que contienen el gas son altamente resistentes debido a las grandes presiones que tienen que resistir y son estructuralmente muy robustos. A diferencia de los del petróleo, que tienen una vulnerabilidad media, al no necesitar presurización, son estanques un poquito menos robustos que se pueden ver afectados en un caso de terremoto o de tsunami, como ya ha pasado anteriormente. Por ejemplo, en el año 2011 en Japón, hubieron muchas imágenes de incendios, grandes incendios producidos en refinerías de petróleo. Sí, bueno, ¿cómo es la vulnerabilidad de las centrales? Para empezar, la del carbón tiene una vulnerabilidad media. ¿Por qué media? Bueno, este análisis considera factores económicos, sociales, físicos y ambientales. En donde los económicos me van a decir qué tan fácil es reponer esa planta después de un tiempo, y se puede ver que el carbón, por lo menos una tecnología que es cara debido a la gran capacidad que tienen las plantas, por lo tanto reemplazarla es económicamente caro. En términos de la tecnología en sí, las calderas, las turbinas, no hay tanto riesgo, debido a que, por ejemplo, estas turbinas funcionan con agua, por lo tanto si le entra agua no sucede nada. Obviamente se pueden corroer por las sales y por los escombros, pero no van a afectar definitivamente a la planta. O sea, la planta no se va a morir, sino que hay que realizarle una mantención. Para la tecnología de gas también es similar, pero la diferencia es que la tecnología de gas es muy barata, es decir, las turbinas para generar con gas son económicas, por lo tanto si se destruye su reemplazo es fácil, porque son fáciles de instalar, y económicas, porque son baratas. Está el petróleo, cuya tecnología es una de las más altas en vulnerabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque los motores diésel, si se entra agua, el agua al ser incompresible vuelve a la combustión y el motor se echa a perder inmediatamente. Por lo tanto, en un evento tsunami la vulnerabilidad va a ser mayor porque va a dejar de operar. Por último, la tecnología de biomasa es igual, similar a la del carbón, pero con la diferencia es que al no existir grandes capacidades y al ser solamente leña el recurso, la vulnerabilidad es menor. Otro punto a analizar es el impacto que tiene tras el accidente.
Es decir, si ocurre un accidente, ¿qué sucede? ¿Qué tan riesgoso es? Por ejemplo, para el carbón, el riesgo es medio, principalmente porque no hay una contaminación grande, por ejemplo, en el carbón, porque el carbón se humedece, pero no se va a inflamar. O sea, el agua se lleva el carbón, por ejemplo, pero es más difícil que este se incendie. Y si se llega a incendiar, se va a incendiar particularmente. Entonces, después con el mismo agua, la humedad del aire se separa. A diferencia del gas, por ejemplo, que tiene un riesgo mayor, si el gas se libera, puede explotar fácilmente y de forma violenta. Para la generación diésel, el riesgo es muy alto. ¿Por qué? En términos ambientales, si se libera el petróleo, se tiene un impacto ambiental muy grande, flota sobre el agua y se puede quemar, aunque esté en cercanías con agua. Esto puede traer grandes accidentes que son muy dañinos para la comunidad y para el ambiente. Por último, las generaciones de biomasa tienen un riesgo menor, porque si bien se despliega la leña, por ejemplo, es solamente leña. Bueno, ¿cómo se enfrentan las energías renovables al riesgo de tsunami? En la situación chilena se puede analizar que solamente aproximadamente a la costa hay generación eólica. La solar tiende a irse más hacia el continente para aprovechar el sol y evitarse las nubes, por ejemplo, típicas del sector costero. Pero al viento sí le conviene porque la brisa marina es parte de un buen factor de viento. En total, hay 134 turbinas en la región de Coquimbo, cercana a la costa, y solamente 7 cercanas a la costa en Biobío. Por lo tanto, es mucho más importante analizar lo que sucede en el norte debido a la capacidad instalada que es mucho mayor. Al analizar esto, como se puede ver en la imagen, el sector tiene acantilados y las turbinas están localizadas, es decir, están puestas a distancia grande entre sí. Por lo tanto, si en un evento tsunami, solamente las que están más cerca de la costa podrían verse afectadas porque las que están más al interior están a una distancia mucho mayor. Y más encima, al encontrarse un acantilado, la altura que tiene que superar la ola de agua es considerablemente mayor a si fuera una planicie. Sin embargo, de todas formas, no existen las cartas de inundación apropiadas para apoyar esta tesis, así que solamente esto es especulación. Otro tipo de tecnologías, por ejemplo la eólica offshore, que son instalar las turbinas en el agua, no son viables en Chile actualmente. Debido a la profundidad de las costas chilenas, la estructura tiene que ser muy grande y que es económicamente inviable. Y por otra parte, en caso de sismo, al deformarse el suelo marino, la estructura puede colapsar. Otro tipo de energías renovables no convencionales que pueden estar altamente vinculadas al mar son la oceanotérmica, que lo que hace es aprovechar la diferencia de temperatura entre el fondo del mar y la superficie para generar electricidad. La mareomotriz, que lo que hace es ponerse a la altura de la ola y aprovechar las mareas y la ola en sí para generar energía. Y la ondomotriz, que se aprovecha las corrientes marinas y van debajo del agua. Ninguna de estas estaba implementada en Chile en gran escala, por lo tanto su análisis no es de importancia al no existir instalación vigente, pero sería interesante en el momento en que estas se instalaran hacer un análisis de tsunami debido a que estas están en el mar. Otro tipo de tecnología muy polémica es la energía nuclear. ¿Es factible esto en Chile? La discusión estuvo muy presente en el año 2011 después del accidente de Fukushima. Analicemos el accidente de Fukushima. El accidente de Fukushima se debió al tsunami, no al terremoto. La tecnología antisísmica suficientemente buena para garantizar la seguridad. Pero el tsunami no estaba previsto y el tsunami en una instalación que estaba a la orilla de la costa fue fatal. Sin embargo, no es que el agua haya destruido el reactor. Lo que sucedió es que el agua destruyó los sistemas eléctricos de la planta. Entonces, ¿qué es lo que se pasaba? Estaba el corazón del reactor, que es el que emite el calor, y estaba el agua circulando para refrigerar. Pero cuando fallaron los sistemas eléctricos, el agua ya no pudo circular por el reactor, entonces este se empezó a calentar hasta que se fundió. Y cuando se funde un reactor nuclear, es un accidente nuclear, que es justamente lo que sucedió en Fukushima. Ahora, la pregunta, ¿qué falló ahí? ¿Fue la tecnología? Sí, en parte, pero lo que realmente fue lo más importante aquí fue subestimar la amenaza de tsunami por parte de los japoneses que instalaron la planta a orillas del mar. Obviamente, una planta tan riesgosa como una nuclear a orillas del mar es inaudible. O sea, eso no se puede volver a repetir. Por lo tanto, aquí no es un problema tan tecnológico en sí, sino que fue un problema claramente de las políticas de subestimar la amenaza de tsunami, aunque no se debe hacer. Así que bueno, si es factible la energía nuclear en Chile, la respuesta es sí, porque la tecnología sísmica está, pero se debe ubicar esta planta en lugares que tengan nula posibilidad de tsunami, cosa que no ocurra lo mismo que sucedió en Japón. En base a todo esto, de todo el análisis que he realizado, se puede concluir que es súper importante que los proyectos eléctricos y la legislación tengan presente el riesgo de tsunami cuando analizan el emplazamiento de las centrales eléctricas, sobre todo por su gran vínculo tanto a nivel de país como lo es, por ejemplo, para gente que no vive cerca de la costa, como gente que puede vivir en la capital, que depende de esa generación eléctrica que se da en distintos lugares del país,
Por lo tanto, un colapso de una central eléctrica puede traer problemas económicos, sociales también. Hay localidades que están construidas alrededor de la termoeléctrica para trabajar en ellas. Entonces, si fallan la termoeléctrica, ya no van a tener trabajo. Entonces, es súper importante que estos tipos de instalaciones que son más delicadas y que tienen gran importancia a nivel nacional sean estudiadas de forma más detallada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se ponen las termoeléctricas a orilla de costa? Todo tiene que ver con un tema de recursos. Por ejemplo, como nosotros no producimos ni carbón, ni petróleo, ni gas, la única forma es importarlo desde otros países. Y la forma de importarlo es a través de buques. Entonces, a las termoeléctricas, para ahorrarse dinero en transporte, se ponen en la costa, tiran sus muelles, como podemos ver en la imagen, para que les llegue el recurso rápidamente. Sin embargo, ahí hay un trade-off. Por un lado tenemos ganancia económica por estar cerca de la costa, pero por otro, si ocurre un accidente, un tsunami, la central se destruye y eso es una pérdida económica igual de grande. Bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias.